Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto inaugurar con ustedes este nuevo proyecto, este nuevo formato, déjame pensarlo. ¿Y qué creen? Además estamos celebrando nuestro primer aniversario. Y este programa tiene por nombre Mujeres que hablan con la tierra. Es un tema sensible, es un tema mucho más tranquilo. Y vaya, cualquiera que escuche el nombre podría pensar que la Tierra no tiene un mensaje para nosotros, pero hoy vamos a descubrir que sí lo tiene. Y pues me presento, soy Citali Pérez, psicóloga, y me acompaña mi compi de podcast. Hola, ¿qué tal? Yo soy Christopher, muchas gracias por acompañarnos en este podcast. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes y me estoy incluyendo en este nuevo proyecto. Les mandamos muchos saludos ahí a Vire y a todos los que nos acompañan. Y pues en esta ocasión tenemos a una chica que nos va a platicar un poquito, unas cosas sobre ella, sobre lo que estudia, sobre el activismo que ha hecho, sobre sus pasatiempos y las cosas que le encantan. Así que recibamos a Sofi con un fuerte aplauso. Sofi, ¿estás aquí? Hola, ¿qué tal? Cuéntanos un poquito de ti, Sofi. Pues bueno, yo soy Sofía y actualmente estoy estudiando comunicación y periodismo y me he estado centrando mucho en la parte del fotoperiodismo, en el ámbito social y apenas estoy entrándole un poquito más como a la fotografía de concierto. Sí. Cuéntanos un poco qué es el periodismo social para quienes no sabemos qué es. Pues el periodismo social es aquel que se va a encargar de informar sobre las cosas que estén pasando, sobre las cosas o problemáticas que estén pasando actualmente en un país o a nivel global. Muy bien. Va que va. Oye, Sofi, cuando escuchaste el nombre del capítulo, Mujeres que hablan con la tierra, ¿qué ideas te vienen? ¿Qué significado tendría esto para ti? Pues bueno, creo que justamente como lo mencionaba en la parte en la que estoy entrada en el periodismo social, lo que se viene a mi mente es sobre las mamás, hijas o amigas que están metidas en la lucha por los más de 133,000 desaparecidos. Wow. Entonces, ¿cómo podrías decirnos qué cosas te ha enseñado la tierra que nunca imaginaste que aprenderías ahora como en esta parte social que estás desarrollando? Pues creo que principalmente la parte de la empatía, porque en ese contexto escuchas y conoces a muchas personas que pues yo creo que nunca te imaginabas que eso existía, ¿sabes? Entonces creo que lo que me ha enseñado mucho es principalmente la parte de la empatía y como esa parte de no dejar que no, y yo, como de no esperar hasta que nos pase para que podamos entender lo que ellos están viviendo. Porque creo que justamente algo que he vivido en ese camino, que las familias me han permitido recorrer con ellas, es la falta de empatía por la sociedad. Es muy fácil cuando la gente los ataca o, por ejemplo, cierran vialidades y me ha tocado que les gritan que pues ellas sí supieron educar bien a sus hijos y no tienen un hijo desaparecido, gente que en jornadas de búsqueda les grita que no lo van a encontrar o cosas como caliente. Entonces creo que justo es como ver esa parte en que a la sociedad nos falta mucho por aprender. Sí. Okay, qué fuerte lo que mencionas. O sea, pensar que el mexicano sí es bromista, pero burlarse con algo tan delicado como esto es difícil. Sofi, antes de que entraras como a este mundo del periodismo social, tuviste otras situaciones alrededor que seguramente te llevaron a pensar en meterte un poco en esto. Cuéntanos, ¿cómo fue esta historia antes de llegar al periodismo o que estudiaras un poco comunicaciones? Pues en un principio creo que crecí en una familia donde no me hablaban tanto acerca del activismo, sin embargo sí se platicaban de temas sociales. Creo que también algo que hizo que yo me empezara como a meter más hacia esos temas fue que llegué a tener amigas que pasaron situaciones difíciles
Entonces, justamente creo que también cosas que escuchaba o cosas que veía, me considero que soy una persona que es muy curiosa. Entonces, justamente siento que por como por el contexto en el que crecía junto con amigos, o también lo que yo llegaba a ver, era lo que hacía que yo me metiera como a buscar más. Entonces, primero empecé en la parte de el feminismo, como a instruirme un poco mejor sobre qué era el feminismo, de qué trataba la lucha, porque siento que muchas veces también esa parte está como muy descontextualizada. Entonces, obviamente en un principio también era como de, no, sí, ¿por qué hacen eso, no? Pero conforme fui creciendo, como que mi curiosidad empezó a despertar, como el saber por qué lo hacían y qué era. Y pues ya una vez que entré ahí, empiezas como a escuchar historias de pues mamás que sus hijas fueron víctimas de feminicidio, chicas que pasaron por una situación pues fuerte y vivieron para contarlo. Y ahí mismo empiezas a conocer que pues hay familias buscadoras. Okay. O sea, siempre estuviste de cierta manera como interesado en la parte social. Sí, tu familia, ¿por qué se hablaba en tu familia de esta parte social? Porque por parte de la familia de mi mamá, de repente era hablar de política. Ok. Entonces llegaban como que a salir así cositas. Entonces, o sea, también siento que crecí en una familia que era como, le gustaba mucho el debate. Ajá, de lo político. Órale, ¿recuerdas algún debate que nos quieras compartir? Pues yo creo que cuando empezaba justo a entrar la 4T. Ajá. Supongo que están a favor. No. No me imagino por qué eso, güey. No me llega a la cabeza. ¿Verdad? Sí, no tengo idea. Ok, entonces de ahí viene como tu... Sí. La parte social. Ah, qué chido, me da gusto porque no es como común en un niño, en un adolescente, que la parte social sea importante. O sea, que descubras ahí cosas, está chido. Y entonces, quiero pensar que por esas situaciones llegaste a meterte al periodismo, a comunicaciones. Sí. O sea, más que nada, en un principio no estaba nunca en mis planes estar en comunicación. O sea, yo al principio quería ser piloto. Ajá. ¿Piloto? Sí. Sí, yo dije, entré a estudiar ingeniería en aeronáutica y me voy a piloto de aviones. Ajá, sí. ¿Qué imaginabas así? De la Fórmula 1. Yo sí la imaginé. Pasajeros, Perdón. vuelo. Sí. 21 está a punto de despegar. Acá. Ok. Entonces, en un principio quería estudiar eso. Y pues también, o sea, mi familia, principalmente mi mamá, siempre nos ha apoyado en pues las decisiones que tomemos, en lo que queramos estudiar. Pero de repente empecé como a dudar mucho lo que quería estudiar. Entonces yo me empecé a estresar porque ya me faltaban meses para salir de la prepa. Y pues ahí todos los maestros son como de, ya te falta poco. Y si no sabes, sí. Entonces, como ya se venían exámenes, era mucha presión, entonces yo me presionaba porque a veces que ya no sé qué quiero estudiar. Y en ese inter, mi entonces pareja estudiaba comunicación. Pero yo en ese APAR llevaba en la prepa un taller que era justo de comunicación. Y pues eso me empezaba a llamar mucho la atención. Y mi maestra me decía mucho como de, ¿no has pensado en estudiar eso? Porque veo que tienes mucha facilidad para hablar. Y como dábamos reseñas o grabábamos podcast, entonces a mí me gustaba mucho. Pero pues yo no quería que la gente pensara que yo quería estudiar comunicación, porque mi entonces pareja estudiaba comunicación. Como por seguirlo, ¿no? Uh-huh. Okay. Porque pues, o sea, tal vez no lo iban a pensar, pero en mi cabeza era como lo primero que estaba como, o sea, ¿qué tal y piensan que por él quiero estudiar y no me gusta? Y pues ya, tal que después dije, no me importa, no me importa que piensen si estudié por eso o no. Y quise entrar, en un principio era como la parte de la locución, porque yo decía, luego los periodistas caen gordos y la gente odia a los periodistas. Okay. Aparte, pues, o sea, dejando a un lado eso también el contexto en el que, pues, vive un periodista en México, es como muy delicado. Sí, claro. Pero cuando llevé la parte de foto en la escuela, fue cuando empezó a llamarme la atención eso. O sea, porque era hacer primero fotos de paisaje, pero pues yo decía, como es que eso me da hueva, no me llena, ¿sabes? Okay. Ajá. Y de repente dije, como me empieza a llamar más la atención el fotoperiodismo y así. Total que como que yo seguía dudándolo y después de ese cuatrimestre llevé la materia de antropología social.
Y ahí nos mandaron a hacer pues un trabajo de campo, o sea, de que haces tus pasos metodológicos y luego vas y vives lo que está pasando y lo plasmas en un video. Y fue cuando dije como estaría muy chido hacerlo sobre las familias buscadoras, porque no hay alguien que se haya querido aventar a eso. O sea, ya había temas de el 8 de marzo, del el Pride, o luego de la Comuna 420, o sea, ya había como que muchos temas de los cuales habían hablado, pero nadie había entregado algo justo sobre las familias buscadoras. Entonces me puse a investigar si había colectivos aquí y yo no sabía que aquí existían colectivos hasta ese momento que me puse a investigar. Sabía que aquí en México, bueno, Ciudad de México, existen, o sea, porque en mi cabeza era de todos, están en Guadalajara, Ciudad Juárez, Tijuana y así. Claro. Entonces, cuando empezamos a grabar eso, me empezaba a llamar mucho la atención porque había fotos que saqué y esas fotos, cuando yo las veía, o sea, así como que me hacían algo, ¿sabes? A pesar de que yo lo había vivido. Y pues me di cuenta que me gustaba mucho eso porque en una foto contaba muchas historias. Y creo que actualmente o sea, si tú tienes una cámara, tienes mucho poder, mucho poder. Entonces me empezó a gustar eso. Y mi primer cobertura fue en los 43. Ajá, cuando dije, sí quiero aventarme al fotoperiodismo padre. Y mi primer cobertura fotográfica fue en la marcha de los 43. Ajá, no sabía mi mamá que me había ido a esa marcha. Híjole, no lo vea, por favor. No, ya sabe. Bueno. Entonces sí lo vea. Sí, porque justo cuando yo hablé con mi mamá, en la parte de, ¿sabes qué? Ya me di cuenta que no quiero locución, o sea, quiero irme al fotoperiodismo. Para mi mamá fue no habíamos quedado en eso y yo como, es que me di cuenta que no o sea, me gusta la parte de la locución, pero no me llena como lo ha hecho la parte de irme a las marchas y cubrir todo, ¿sabes? Entonces, ese día mi mamá fue cuando supo que se me era de los 43, ella me dijo, te quiero aquí a la casa antes de las 4. Y así de, no puedo porque vamos a ir a comer de Bellas Artes. Ajá. Entonces sí me fui solita a esa marcha y pues se enteró, no me fui a la buena de Dios, o sea, mi hermano sabía dónde estaba. Yo le mandé la ubicación y le dije, mi mamá no sabe dónde estoy, pero te mando a ti la ubi. Le dije porque mi mamá se va a enojar y no va a querer que venga y así. Okay. Y ya, obviamente después supo cuando publiqué las fotos y me regañó. Ajá. No me imagino por qué. ¿Tú sabes por qué te regañó? Sí. Bueno, pero esa marcha de los 43 fue previo a ya entrar de lleno a Madres Buscadoras. Sí, sí, porque en un principio pues sí fuimos a la jornada de búsqueda. Eso fue en julio que grabamos Rastros de Esperanza, que fue el documental que entregamos para nuestro proyecto de antropología social. Eso fue por julio y de ahí pues ya dejé como de ir a marchas porque estábamos como que muy enfocados a lo de las familias. Okay. Ajá, mi primer búsqueda fue justo en julio en el bordo de Xochiaca. O sea, ahí inicias. Ajá. Ok, bueno, antes de que hablemos de cómo inicias, ¿qué te llevó? O sea, entiendo que como que vas conociendo más cosas y el proyecto te lleva como a pensar en las Madres Buscadoras, pero al conocerlo, ¿tú sabías como todo el impacto que había alrededor de ir a un colectivo, de ir a un movimiento? No, en un principio yo no sabía cuál era el impacto. O sea, bueno, lo conocía en la parte de, pues, otros estados, ¿no? O sea, estados que sí están como que muy fuerte en ese sentido, okay, pero no aquí en Ciudad de México, sí. O sea, conocía que el impacto en Guadalajara, Michoacán, o sea, como que en esos lugares sí sé el impacto muy fuerte que hay en la parte de las desapariciones. Pero aquí en Ciudad de México yo no sabía tal impacto. Y fue cuando empecé como a conocer que uno de los lugares que estaban catalogando como una fosa clandestina y una fosa enorme era el Ajusco Tlalpan. Ajá. Okay. O sea, ahí es donde inicias. Sí. Ok, vale. Muy bien. Me llama la atención cómo la parte que narra sobre la fotografía, digamos, como que ese fue tu primer impacto, como si percibí como que fuera un parteaguas, o sea, pues locución, dentro de comunicación, pues tal. Y entonces tomas la foto. ¿Nos puedes platicar qué era la foto o por qué dices que había varias historias ahí? Porque esa foto específicamente salió así, o sea, como era de Don José,
Don José es un señor que está buscando a su sobrina desde hace muchos años. El señor creo que sí es, o sea, sí ha sido como muy visible porque él siempre se sube al metro con una pancarta colgada muy grande sobre, pues, de la ficha de desaparición de su sobrina. Entonces, en esa foto está parado Don José, él solo, o sea, no hay nadie más a su alrededor y de fondo se ve pues justo el basurero en el borde de Suchiaca. Entonces, Don José es una persona de la tercera edad y siento que cuando plasmas esa foto de él parado solo con la ficha colgada de su sobrina y justo el contexto en el que alrededor está toda la basura, es muy fuerte porque para mí era esa imagen de, pues como en esa lucha, a pesar de que estás con colectivos, sueles caminar solo y lo más impactante es que pues tú no tendrás por qué buscar a tu familiar entre la basura, ¿sabes? Entonces siento que fue una foto muy fuerte por eso. Ajá. Digamos que este tipo de fotografías lanzan este mensaje como para entender la vida de una manera distinta desde tu punto de vista como activista. Sí, sí, porque justamente siento que cuando tú capturas en el fotoperiodismo, a mí me gusta mucho porque es la manera en la que tú puedes mostrar lo que tú ves, ¿sabes? A través del visor. Aparte, en esa parte del fotoperiodismo, o sea, puede haber 1000 personas que quieran sacar la misma foto, pero cada quien tiene una diferente perspectiva, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, en esa parte suelen ser muy espontáneas, porque sueles capturar emociones, como por ejemplo, abrazos entre familias, cuando las familias están buscando. Entonces son como cosas en las que puedes mostrar muchas emociones por medio de una imagen. Y siento que también puedes contar muchas historias. Okay. Ahí voy. ¿Qué pregunta vamos? No, es cierto. Oye, el hecho de que estés ya ahí involucrándote, ¿cómo fue tu primera vez? Ir con las madres, ¿cómo las contactaste? ¿Cómo fue llegar ahí con ellas? Los contacté porque estaba escuchando un podcast que se llama Voces Ausentes. Okay. Y era el caso de Jacqueline Palmeros, que es una mamá buscadora. Ella ya encontró a su hija, pero fue la que fundó el colectivo Una Luz en el Camino. Okay. Entonces, cuando yo escuché eso fue cuando supe que pues estaban aquí en Ciudad de México y los buscamos por Instagram. Entonces ahí fue cuando les mandamos mensajes sobre lo que teníamos pensado hacer. Entonces nos dimos cuenta que trabajaban a la par con Hasta Encontrarle Ciudad de México y también los contactamos a ellos. Entonces fue un poco complicado que nos dejaran entrar, justo por el contexto en el que viven las familias buscadoras, que no pueden dejar entrar a cualquier persona, y también en el sentido que muchos las utilizan de una forma negativa. Entonces, ¿a qué te refieres? En que lucran con las familias. Y entonces ya no lo hacen como por forma de visibilizar bien, sino que lucran. Ajá. Entonces también, como está el tema de la desinformación, tienen como que ver bien a quien dejen entrar a su colectivo. Entonces, para entrar a las jornadas de búsqueda nos decían que era un poco complicado porque dependen de permisos para que se puedan realizar las jornadas de búsqueda. Entonces, nosotros ya teníamos que entregar el proyecto, o sea, ya nos faltaban 2 semanas y no teníamos nada. Entonces estábamos así como no podemos cambiar de tema ya porque pues ya teníamos todo armado. Y le hablamos Hasta Encontrarles y nos comentaron que iba a haber, o sea, se cuenta que nosotros nos comunicamos con ellos un sábado. Y ese mismo sábado nos contestan y nos dicen que el lunes iba a haber una manifestación en el Caminero por los 3 años de desaparición de Axel Daniel. Entonces, pues dijimos, hay que ir. Teníamos que estar allá a las 8 de la mañana. Y entonces, pues ya nos levantamos mi compañera y yo temprano, fuimos hasta ahí. Ese día me acuerdo que llegamos y empezó a llover horrible. O sea, terminamos súper empapadas y todo. Y las familias terminaron saliendo tipo 10 de la mañana. Y es cuando cierran. Entonces cierran, justo Dani, que es la mamá de Axel, estaba como explicando sobre todo lo que había pasado y el por qué cerraban. Y fue cuando empezamos a ver que mucha gente era muy poco empática. Se bajaban de sus carros a gritarles que se los aventaran, que avanzaran.
una de ellas le gritó a Dani como de, ¿quién te va a ver? Nadie te va a ver. Que pues ella, gracias a Dios, sus hijos los había educado muy bien y por eso no estaban desaparecidos. Entonces fue como el primer acercamiento que tuvimos con las familias buscadoras. Okay. ¿Qué emociones percibes ahí en ese momento? O sea, detienen y son como muchas, digamos, ocupando parte de lo que a mí me impresionó, muchas fotos, ¿no? O sea, sí. Del lado de los que están en espera, que ya nos hiciste algunos comentarios como desagradables, poco empáticos, y de este lado, ¿cómo empatizas tú con el sentir? ¿Cómo es? Porque vas para un proyecto escolar, pero estás involucrándote al mismo tiempo con estas familias. ¿Cómo fueron estas emociones o qué fue lo que hizo que dijeras, esto me gusta y vamos a seguir esta línea? A lo mejor hace rato nos comentabas que lo interrumpiste un poco, pero tú continúas con esta situación. Pues son emociones muy fuertes. O sea, yo en ese momento yo estaba muy enojada por todo lo que decían, pero también mis profesores siempre nos han dicho que si me quiero dedicar a eso tengo que pues mantenerme neutral, o sea, no meterme como que en ese tema, ¿no? Pero sí suele ser muy fuerte porque cuando es muy diferente cuando tú escuchas los casos desde pues tu casa, ¿sabes? O sea, por la pantalla. Y cuando ya lo vives es completamente distinto, porque el tenerlas enfrente es como muy fuerte que ellas, o sea, face to face te cuenten todo, ¿sabes? Porque aparte no sabes cómo reaccionar cuando te cuentan las cosas, no sabes qué decir, porque no sabes si lo que puedes decir suene muy fuerte, suene muy crudo o les ayude, ¿sabes? Entonces eso ha sido muy fuerte y justamente creo que también el ver que ahorita creo que ya es más gente la que apoya a las familias buscadoras. Sin embargo, yo considero que en ese momento, cuando empezaba a entrar, ellas casi no tenían personas que las apoyaran mucho. Entonces, justo el ver que tú como comunicólogo puedes ayudar a visibilizar su lucha, fue lo que hizo que pues quisiera seguirme quedando ahí. Okay. Es que o sea, el solo de imaginarlo te has de llevar como muchas impresiones, incluso hasta dudar, ¿no? De, hoy podré, no podré, lo lograré, no lo lograré. ¿Cuál crees que fue un momento muy sensible que has podido como encontrar en estos colectivos cuando vas a las búsquedas? Yo creo que la velada que hubo el 9 de mayo y en la jornada de búsqueda de Axel Daniel. Cuéntanos. En la jornada de búsqueda de Axel Daniel fue muy fuerte porque todas las jornadas suelen ser muy fuertes. O sea, siempre terminas con algo muy feo, ¿sabes? Aparte justo energéticamente pues la vibración es muy baja, entonces terminas muy cansado, todo lo que ves, todo lo que escuchas, y si vas como solidario pues es un agotamiento físico y emocional. Obviamente es muy distinto al que sienten las familias, pero pues de alguna manera es como muy fuerte. Sin embargo, esa jornada me tocó mucho porque creé una conexión muy bonita con la mamá de Axel. Entonces para mí esa jornada no fue como ir y documentar nada más, ¿sabes? O sea, en todas voy a ayudar, pero también es como de repente documento y ayudo. O sea, en esa jornada para mí fue diferente porque era buscar al hijo de quien yo ya considero una amiga, ¿sabes? Entonces esa jornada fue muy fuerte porque me acuerdo que hubo un momento en el que yo bajé a hablar con su mamá y ella me decía, yo le pregunté que cómo estaba y ella estaba como que en un hoyito cavando y ahí llevaba ya un rato y ella me dijo que estaba muy feliz, que estaba muy contenta y que ella tenía fe que iba a encontrar a su hijo. Entonces, como escuchar esa parte era muy fuerte para mí porque justo acaba la jornada de búsqueda y no hubo hallazgos. Entonces como que estaba también esa parte en la que yo sentía muy feo porque 2 meses antes ella me había dicho que probablemente ya habían encontrado a su hijo porque como que el contexto lanzaba que era ese lugar en el que él pudiera estar. Entonces yo veía que ella estaba como muy segura de que él estaba ahí y ella ya estaba muy esperanzada y que la jornada de búsqueda terminara en que pues no. Creo que también fue como muy fuerte para todos esa parte. Y el 9 de mayo porque fue justo un día antes del Día de las Madres
y es una velada que hicieron por todas las madres que han asesinado en la lucha y por las mamás que están desaparecidas o las mamás que están buscando a sus hijos. Entonces ese día también fue muy fuerte porque pues estaban todas las mamás ahí o hijos que están buscando a sus mamás. Y ese día fue cumpleaños de Olin, que fue un chico que desapareció en el Ajusco, entonces ese día le cantaron las mañanitas y fue muy fuerte también esa parte. Sí. Creo que son como momentos que sí me han marcado muy feo. Ok. Es que solo de escucharte, o sea, imaginarlo, no sé si te pase lo mismo, seguramente sí. Sí. Es, o sea, no sé, te mueve como mucho, yo creo que hasta solo de pensarlo, estar ahí ha de ser Sí. Muy fuerte. muy fuerte. Es un cúmulo de emociones, ¿no? O sea, es como de todas, o sea, frustración, enojo, tristeza, anhelo, esperanza, con acompañamiento. Creo que es demasiado para un momento. ¿Cómo? O sea, tú dices, yo tengo que estar como neutral, pero, o sea, ¿qué tan neutral se puede estar por dentro, no? Sí. ¿Cómo es esta parte? Pues en ese sentido, cada que voy a jornadas de búsqueda, como que intento no mostrar que pues sí pega. Porque también está la parte en la que, pues personalmente, o sea, no me gusta como ponerme mal enfrente de las familias, porque también siento que hasta un punto ellos pueden sentirse como mal del hecho de que pues tú te sientas mal porque vas a ayudarlos, ¿sabes? Entonces está como esa parte, ¿no? Y muchas veces ya acaba la jornada de búsqueda y llego a mi casa y ya es cuando saco todo. Ajá. Sí, porque también te digo, está esa parte en la que, justo de todas las historias que escuchas, pues también suele entrarte miedo, ¿no? En que pues no sabes en qué momento te pueda pasar a ti o a alguien de tu familia. Entonces también está como esa parte emocional en la que sí me pega mucho lo que escucho, pero también es como, o sea, yo no sé qué haría si en algún momento llegara a pasar algo así hacia algún amigo o hacia alguien cercano, ¿sabes? Sí, pero la mayor parte del tiempo es, acaban las jornadas y es hasta que llego a mi casa como que saco todo. Ok, bueno, déjanos acercarnos como un poquito más como a todo lo que ocurre alrededor, porque es muy probable que muchos de nosotros no tengamos ni idea de lo que ocurre, cómo se organiza, cómo es. Entonces cuéntanos un poquito cómo es la organización dentro de estos colectivos. Ellas son las que tienen que ir a solo buscar, tienen que pedir ayuda de alguna institución. ¿Cómo funciona ese proceso? Pues a lo que sé, ella primero se solicita como un permiso hacia dónde se quiere realizar la jornada de búsqueda. Y una vez que se tenga ese permiso, tienen como que ir a hacer una introspección al lugar en donde se va a hacer la jornada de búsqueda. Igual depende mucho de las temporadas que estén, porque por ejemplo si es temporada de muchas lluvias, hay veces que el terreno no se presta para ir. Por ejemplo, el Ajusco es así. Si llueve mucho, a veces el terreno no se presta para buscar o puede ser peligroso, porque pues justo muchas veces son barrancas. Entonces suele ser peligroso. Y una vez que tienen fecha, publican, si es búsqueda generalizada, publican los flyers en sus páginas y puede ir quien sea. O sea, si tú quieres ir algún día a una jornada de búsqueda, te registras, eliges el día y puedes participar en la jornada de búsqueda. Cuando son jornadas individualizadas, normalmente solamente se comparten una vez que tú ya seas solidario, que ya ellos te tengan confianza, es cuando tú puedes asistir a esas jornadas de búsqueda. Pero los acompañan, a veces suele ir la brigada marabunta, es una brigada que siempre está como en manifestaciones y están como capacitados para poder apoyar en primeros auxilios. Okay. Y ese tipo de cositas. Ajá. Entonces suele ir la brigada marabunta, otra brigada que se llama, me parece que Zorros, y ellos están como capacitados para buscar. Van bomberos, Guardia Nacional y PDI. Ajá. Entonces, muchas veces las herramientas las suele proporcionar el Estado, pero pues no suelen alcanzar. Ajá. ¿Por qué? ¿A qué te refieres? En que a veces falta mucho material que les pueda servir a las familias buscadoras para justo realizar las búsquedas. Ajá. Y pues las jornadas normalmente terminan entre 3 y 4 de la tarde o a veces temprano. ¿Y empiezan normalmente a las? 9. 9 de la mañana. Uh-huh. Porque te citan en un punto 6:30, 7 de la mañana. Ajá. Ok, bien. O sea que
Se ocupan mucho material como que guantes, palas, Ujú. ¿qué será? Palas, guantes de trabajo, cubrebocas, Ujú. rastrillos. Ujú. Y a veces, por ejemplo, pues está justo también la parte en que, como hay familias de la tercera edad, o sea, ahí sí suelen darte agua y tu lunchbox, pero hay veces en las que luego hacen colectas para electrolitos, barras energéticas, guantes de látex. Ujú. Sí, Ok, o sea, es todo un proceso. No es solamente ir a un lugar Y buscar, busco. ¿no? Tengo que ir a una institución para que me pueda avalar el que tengo que, o que puedo Sí. más bien como buscar. ¿Y cómo es que llegamos a ese punto donde creo que tengo que buscar aquí? ¿Las mismas instituciones le avisan a las madres buscadoras? Mm, algo que yo también llegué a escuchar o a platicar con familias, depende mucho del contexto en el que esté como ese lugar. Por ejemplo, el Ajusco es como uno de los lugares en los que más desapariciones se han reportado. Ok. Suben a hacer senderismo y ya no bajan, o llegan a estar ahí y ya no bajan, o sus últimas ubicaciones son en el Ajusco. Ah, Entonces, como que el terreno se presta para eso. Aparte justamente el hecho de que no hay señal, es muy grande el Ajusco, entonces cualquier cosa no sabes dónde buscar. Sí, entonces como que el terreno se presta en esa parte. Entonces ahorita se están viendo posibilidades de moverse como a más lados, la parte de Iztapalapa, para pues seguir buscando, porque también es uno de los lugares en los que más desapariciones se han reportado. Ahí en Cuautitlán Izcalli. Ujú. ok. O sea, sí, las instituciones sí ayudan de cierta manera a decir qué espacios. O eso entiendo. Pues es que siento que es más por parte de las familias buscadoras, el hecho de decir, Por aquí vi. hay que buscar. Ujú. O sea, nada más las autoridades, por lo que entiendo, es solo nos dicen, ah, sí, sí puedes. Ujú. O no, ¿qué crees? No puedes. Sí, Sí. sí, porque igual suele haber lugares en los que hay zanjas, entonces eso es como Sí, propiedad privada. ajá, propiedad privada, entonces también tienen que ver si sí pueden entrar ahí. Ujú. Mm, En el Ajusco sí ha habido casos en los que hay hallazgos. Por ejemplo, está el caso de Jael Montserrat, que es la hija de Jacqueline Palmeros. Ella encontró ahí a su hija 4 años después de su desaparición en un 20%, no la encontró completa. Y actualmente se siguen haciendo jornadas de búsqueda, pues para el seguimiento de su... Ajá, para poder seguir buscando sus demás restos. Y me parece que hace un tiempo tuvieron el caso en que localizaron el cuerpo de un conductor de Uber que estuvo desaparecido. ok. Ujú. O sea, sí han habido casos de hallazgos en el Ajusco. En el Mirador de Topilejo, me parece. Ujú. Entonces sí han habido como hallazgos en esa parte. Y una vez que entra, o sea, una vez que se localiza algo, pues ahí es donde entra PDI y investigan todo eso. Ok. ¿Qué TBI qué es? PDI, Policía de Ah, Investigación. perdón, te escuché TBI. No. ¿Qué es TBI? Perdón. Sí. El errorzote, ¿eh? La producción, pero bueno, perdón. Disculpen a nuestro camarógrafo, Chapillito, que está ahí Chismoso, atrás. ¿va? ¿no? Yo me lo pregunto. Ahora está en el chisme y... Bueno, pero está bien. ¿Ibas a decir algo, Citlali? Sí, Sofi, ¿cómo es, por ejemplo? O sea, ya consiguen el permiso, tienen el área, todo. O sea, ¿hay algún protocolo para iniciar? ¿Esperan cierta cantidad de tiempo? ¿Qué pasa? ¿Cómo es este movimiento? ¿Tú llegas desde antes? O sea, ¿cómo es todo este protocolo que has aprendido o que vas siguiendo? Pues una vez que sacan un flyer sobre la jornada de búsqueda, Uh-huh. te digo, hay un registro en el que están como todas las instrucciones y una de esas es el punto de encuentro, en donde solidarios y familias buscadoras llegan y ahí llega el transporte que proporciona la comisionaría de búsqueda. Entonces dan una hora límite que no sé, pueden ser las 7:30 u 8 de la mañana. Y una vez que se cumple esa hora límite, todos nos vamos al lugar en el que se va a buscar y una vez que termina esa parte de búsqueda, nos regresan al mismo punto y pues ya cada quien va hacia sus casas. Ajá, o sea, pero es como, así parte una jornada de búsqueda. Uh-huh. ¿Alguna vez has estado, o sea, dentro de toda esta jornada, presente en algún hallazgo? No, la verdad es que un hallazgo como tal no me ha tocado. Supongo que sí, pero no lo he visto al 100%,
porque ahora que fue una jornada de búsqueda me parece que la laguna de Jico, en Tláhuac y Chalco, en esa jornada de búsqueda se tuvieron muchos hallazgos. El día que yo fui, sé que hubo como un comunicado en el que pusieron que se encontraron cerca de 59 restos óseos en un día. Y lo que seguí viendo es que ya iban cerca de 1800 restos óseos porque siguieron buscando, porque en ese perímetro se estaba prestando mucho el que fueran a aventar cuerpos, y justo que en 4 días de jornada de búsqueda tuvieron muchos hallazgos, fue lo que prendió una alarma en las familias, en que ahí pudiera haber más. Pero como tal, un hallazgo en el que de repente saquen una bolsa o algo, nunca me ha tocado. Ok, vaya. La primera vez que fuiste, ya nos compartiste algunas emociones que sentiste. ¿Te ha tocado acompañar a alguien que sea la primera vez que va? ¿Cómo percibes a este acompañamiento? ¿Y cómo lo guías o qué haces? Pues sé que cuando hay familias que están recién entrando a un colectivo, muchas veces ellos, digamos que han caminado solos, no vienen en cero, pero es como la primera vez que entran en colectivo. O sea, justo ellos como que ya saben cómo está ese tema y la manera en cómo se realizan las jornadas de búsqueda. Porque no muchas veces van colectivos de familias buscadoras, sino que también está la parte de familias independientes, que no forman parte a ningún colectivo, pero sí van a jornadas de búsqueda que se van publicando. Entonces, digamos que lo que yo te puedo responder como acompañamiento puede ser en la parte de escucha y como emocional, en el que te acercas a preguntar a quién están buscando, si están buscando a alguien, y pues te empiezan a contar cómo ha sido el proceso. Sí. Es como, digamos que eso es lo que pudiera contestarte, acompañamiento. ¿Y qué tanto existe esa línea entre que tú vas como, digámoslo, de una manera un poco burda, como de preguntona, en este tema tan sensible con las familias? O sea, ¿cuál es la reacción de ellos cuando tú te acercas a ellos? ¿Cuál es? Pues muchas veces no me ha tocado que sea una manera negativa, sino que está justo esta parte en la que yo voy como medio, ¿no? Entonces es preguntar cómo están, ¿no? Y ahí surge como esa parte de usted está buscando a alguien o viene como solidario, porque muchas veces en esta parte de documentar, pues es importante también que preguntes la perspectiva de un solidario o el por qué vienen, ¿sabes? Sí, o sea, pero normalmente cuando me acerco a hacer preguntas, pues sí es como de una manera muy respetuosa, ¿no? Si llega a haber algo en lo que yo veo que el familiar suele como sí sentirlo muy fuerte, pues lo que yo hago es como ya no pregunto nada y es como lo abrazo, ¿no? Y hasta ahí queda. Porque también no quiero como ser invasiva en esa parte de y cómo pasó y cómo fue y qué ha pasado, hay investigaciones, saben el contexto, sí. O sea, muchas veces yo dejo que ellos cuenten hasta donde ellos quieran hablar, porque muchas veces siento que lo que necesitan ellos es ver que hay personas que sí los escuchan y no los juzgan como en ese sentido. Porque puede haber muchos comentarios de, es que si saben cómo está la situación, ¿por qué no cuidan? O ¿por qué esto? O ¿por qué lo dejan salir? ¿Por qué no actuó desde antes? ¿O por qué no hizo algo así? Entonces siento que esa parte de que ellos sepan que hay alguien que los esté escuchando sin juzgarlos, suele ayudarlos mucho. Ok. Y es que también ahorita que decías esto de encontrar a alguien o de encontrar restos, seguramente es impactante, pero aún así, aunque yo pueda encontrar como algo, pues eso no quiere decir que sea mi familiar. O sea, hay que generar como una espera, ¿no? Para que nos... O sea, tendría que ser algo muy específico como para reconocer y decir, sí, esto es de mi familiar, ¿no? Sí. O sea, sé que para ese proceso hacen pruebas genéticas para saber si sí puede ser. Porque a lo mejor hay familias que pueden estar seguras que es su familiar, porque el contexto en el que está su desaparición puede arrojar ese lugar. Pero sí, por lo regular se hacen pruebas genéticas para confirmar al 100%. Y me parece que aunque haya algo característico que diga sí puede ser mi familiar, por seguridad tienes que comprobar que sí es tu familiar. Sí, claro. Sí. Si sea algo muy específico, sí tiene que haber todo un protocolo, me imagino, ¿no? Sí, pues justo después de eso también, o sea, creo que también el tema muy fuerte de las familias es que a pesar de que llegan a encontrar su familiar,
pues no termina solo ahí porque se viene otro tipo de luchas, otro tipo de desgastes emocionales. Entonces digamos que, o sea, aunque encuentren a su desaparecido, muchas veces la lucha sigue para ellos. Y porque justamente ya nada vuelve a ser lo mismo. Cuando dices que la lucha sigue, ¿nos puedes explicar un poquito a qué te refieres con cómo sigue esta lucha? En la parte en la que muchas familias quieren tener paz sobre saber qué fue lo que les pasó. Porque a pesar de que ya los encontraron, creo que sí sigue existiendo esta pregunta de qué pasó para que pues llegara a esa parte mi hijo, ¿sabes? O mi familiar. Sí. Y pues muchas que suelen ya tener una carpeta abierta de investigación donde ya hay personas pues involucradas en ese tema, pues es seguir ese tema de la investigación, en que no muchas veces pues se hace justicia por lo que sucedió, o también está esa parte en la que las familias corren el riesgo de que les pase algo, cuando ya saben algo a ciencia cierta de lo que pasó con sus familiares. Ok. Oye, O sea, perdón. no, adelante. Sí, voy a retomar un poquito sobre el título que elegimos para el programa. ¿Tú cómo crees que es el lenguaje de la tierra para estas familias? ¿O tú has percibido algo que digas, oh, sí siento que la tierra efectivamente tiene un mensaje? Pues muchas veces las familias lo que suelen hacer es, mientras buscan, siempre cantan o hablan, porque a ellas suelen darles paz. Yo creo que en ese ámbito energético, para ellas el poder pedir permiso o el poder pedir a alguien que pueda regresarle a su hijo, pues puede sanar de muchas maneras. Sí, porque muchas de ellas suelen acercarse también a Dios y a lo energético. Sí. ¿Qué es lo que cantan? Perdón, pero me llamó mucho la atención eso. Pues no sé, o sea, suelen cantar como muchas canciones. No sé si son canciones que tal vez les gustaban a sus familiares o así. Ah, bueno. Ajá. O sea, no hay un canto como específico. No. Ah. No, sí. Pero igual, por ejemplo, he llegado a ver videos de pues otros estados en donde buscan, Ujú. que hay familias que suelen cantar temas religiosos y cositas así. Ujú. Qué interesante. Sí. Sí. Es complejo, es muy complejo el tema. Siguiendo por ahí, dices tú llegas a tu casa y ahí te sueltas, ¿no? La parte Sí. emocional, ¿no? Pero ¿qué tanto realmente notas que en tu ser te ayuda como a soltar toda la parte emocional de todo lo que vives durante una búsqueda? Pues yo creo que llego y lloro mucho. ¿Ah, sí? Sí. Porque te digo, o sea, sueles acumular muchas cosas, tanto el desgaste emocional como el desgaste físico. Sí, es esa parte. Pero pues, o sea, creo que en ese sentido, como que nunca terminas como de sacar todo al 100% porque sigues escuchando muchas cosas. O sea, no solamente se queda en el caso que escuchaste en esa jornada de búsqueda, sino que Sí. constantemente hay más casos que van Ujú. saliendo de muchas desapariciones. Oye, y cuando estás llorando, estás desahogándote, ¿sí? Normalmente la emoción es enojo, es impotencia, es tristeza. Mucha tristeza. Y también yo creo que suele ser un poco de impotencia por no saber cómo puedes ayudarla, ¿sabes? Sí. Porque a pesar de que estás como solidario, pues también te queda esa parte en que justo sueles crear un vínculo Claro. muy fuerte con algunas familias. Entonces, con quien más tienes una conexión, es como más fuerte esa impotencia en decir como, híjole. Ujú. Ok, y lo dices muy bien, o sea, nosotros que estamos por fuera, que no estamos como muy involucrados con el movimiento, ¿de qué manera nosotros estando fuera podemos ayudar o colaborar? Tal vez, o sea, conociéndome un poco a mí, yo no podría tal vez ir a una búsqueda, ¿no? Pero ¿de qué otra manera, no sé si económica, con víveres, o no sé cómo se les diga, no quisiera faltar el respeto a cómo les llaman, cómo podemos ayudar ahí? Pues yo creo que lo principal es nunca dejar pasar las fichas de búsqueda. Si ves una ficha de búsqueda, pues siempre compartirlas y nunca dejarla pasar. Y dos, Pero ¿por qué? Cuéntanos, ¿por qué sería importante compartirlo? Porque en mi, a ver, o sea, no quiero sonar mal, pero eso piensa mi cabeza. Yo veo una ficha de búsqueda y tal vez mi pensamiento ignorante es, ¿en qué ayudo si la comparto? pues yo creo que justo el visibilizar un caso y el poder ayudar a que si alguien llegó a ver a esa persona
o llegó como a ubicarla así sea muy rápido, es más fácil para las familias el poder tener como un mayor conocimiento sobre lo que pudo haber pasado y no quedarse en ceros como en la mayoría de desapariciones, que es como, pues mi hijo iba a la escuela, se ve que entra pero ya no sale, o se ve que entró al metro y del metro ya no salió. Uh-huh. Y es justo como el visibilizar y hacer ver que pues hay una persona desaparecida. Y dos, también está como la parte en poder acercarte hacia los colectivos. Me parece que si llegan a recibir ayuda económica, tú puedes donar lo que tú quieras. Y también puedes hacer como donaciones sobre utensilios que les lleguen a hacer falta para las jornadas de búsqueda, o pueden ser justo barras energéticas, electrolitos, aguas o cosas que puedan servirles a ellos a lo largo de las jornadas de búsqueda. Ok, bien. ¿Y esto lo podemos encontrar en Instagram? ¿Dónde están sus perfiles? En Instagram está como Colectiva Hasta Encontrarle CDMX. Muy bien. Sí. ¿Hay algún otro? O sea, sí está Una Luz en el Camino, pero trabajan a la par. Hasta Okay. Encontrarles una luz, Hasta Encontrarles una luz en el camino, están como unidos. Okay. O sea, son como distintos colectivos, pero suelen trabajar a la par. Bien. Y también está Lirios Buscadores. Lirios Buscadores. Sí. Bueno, pues ahí está la información, va a aparecer aquí abajo, ¿sí? Para que puedan ahí apoyar. Si no saben de qué manera podemos involucrarnos, pues podemos ayudar, yo creo que haciéndolo de esta manera, ¿no? Sí, tú que has estado de mano de estas madres buscadoras, ¿qué te gustaría que las personas que estamos afuera entendiéramos más de lo que no alcanzamos a ver? O sea, ¿qué además de estas fichas de búsqueda, qué estamos perdiendo? Pues yo creo que perdemos como esa parte de ser una sociedad unida. Creo que México siempre ha sido como muy caracterizado es muy característico porque siempre en problemáticas que suelen pasar está el apoyo, por ejemplo el terremoto y cosas así. México es un país que está muy unido, pero en temas como esta parte de lo social que involucran a un partido político, es muy difícil que pueda haber esa unión, porque muchas veces está la parte en la que lo hace la oposición, son cosas que no están pasando, y es justo lo que pasó en el Rancho Izaguirre. O sea, realmente fue como las mamás hicieron un montaje por querer pues destruir al partido actual. Entonces, siento que es como esa doble moral en que México apoya cuando hay catástrofes naturales, pero cuando tenemos que apoyarnos como entre nosotros en ese tipo de causas, no suele haber como el apoyo que debería de haber. Y no solamente en este tema, está el tema de la CENTE, lo que pasó apenas con los maestros. O sea, siento que en ese tipo de temas muy amplios es difícil. Sí. ¿Crees que sea un tema de miedo al final de la sociedad, de la gente? Sí, también siento que puede estar esta parte de miedo, porque justamente se sabe que las familias buscadoras siempre corren un peligro constantemente. Entonces también siento que esa parte de asistir a jornadas de búsqueda suele dar miedo porque pues justo no sabes si pueda pasar algo en esa jornada de búsqueda, ¿no? Entonces sí. Si yo te preguntara del 100% de búsquedas, a lo mejor que no sé, en la Ciudad de México, en algún estado, ¿cuánto me dirías tú el porcentaje que es indiferencia y cuánto es miedo de parte de la sociedad? Pues no sabría decirte, porque es... Lo que tú pienses. Siento que es muy difícil, sí puede haber como esa parte de miedo, porque sí hay quienes justo hacen esas preguntas como de, o sea, ¿cómo puedo ayudar? Porque me da miedo ir a una jornada de búsqueda, ¿no? Entonces siento que es como esa parte en que sí quieren ayudar, pero muchas veces por miedo a las jornadas de búsqueda o no saber cómo poder estar con las familias sin ser imprudente, suele ser difícil. Pero también esa parte en la falta de empatía, siento que sí suele ser la mayoría en el tema de bloqueos o de que se empiezan a subir muchas cosas. Por ejemplo, siento que actualmente lo de la falta de empatía ha subido horrible con lo de la llegada del Mundial, que pues justo las familias han visibilizado más el tema de las desapariciones, yendo a los estadios yendo al estadio a hacer pega de fichas masiva. Entonces, esa parte sí suele ser como, ¿por qué quieren ensuciar el nombre del país? Y es como, no es ensuciar el nombre del país, o sea, hay más de 133,000 desaparecidos y no es algo que salió la semana pasada, ¿sabes? O sea, es algo que lleva pasando mucho tiempo.
Sin embargo, se ha visibilizado justo porque ahorita, como somos sede del mundial, pues todas las cámaras están en México. Sí. Claro. Sí, yo tampoco no sabría si es miedo o indiferencia. ¿Tú qué dices? Pues yo creo que un porcentaje más de indiferencia, porque por ejemplo cuando hay este tipo de eventos como el que estamos por presenciar, de pronto ya no importa nada más que eso, ¿no? Más que lo que puedo consumir, que me gratifica inmediato. Uh-huh. Sí, pues es que también es bien controversial el tema, o sea, porque se involucra cosas sociales, cosas de narcotráfico, cosas de trata de personas, cosas de, pues al final delincuencia, grupos organizados, ¿no? O delictivos organizados, y eso da miedo, o sea, de entrada ya da miedo, o sea, Sí. es complicado. Voy y lo dices bien, o sea, si voy a una búsqueda y llega una camioneta negra sospechosa, pues, Sí. o sea, también en ese sentido, ¿te ha pasado, les ha pasado, ha ocurrido? No, a mí no. Dios gracias, nunca me ha pasado eso. Pero sí ha habido casos en los que hay solidarios que sí te llegan a contar de cuando hemos ido a Guerrero, sí hemos notado como que hay gente que ve, entonces sí. O sea, sí creo que ese tipo de cosas son lo que dan miedo. Aparte que justo en las noticias escuchas que ya mataron a un papá buscador, una mamá buscadora. Entonces sí, o sea, siento que también esa parte de miedo es entendible porque es difícil, ¿sabes? Sí, entonces, o sea, sí está, pues también esa parte. Y que también no somos como un país que normalmente hable, ¿no? O que quiera hacer justicia, o sea, esa es una realidad. Sí. Normalmente no señalamos al que es el victimario, ¿no? Señalamos a la víctima. Sí, o sea, y siento que eso también suele pasar mucho en casos de familias que han atravesado por una desaparición o por un feminicidio, que está como esa parte de revictimizarlas. Claro. Como de que si tú no hubieras dejado que tu hijo saliera a esa hora o si tú hubieras prestado atención a eso con tu hija, no hubiera pasado. Mil y un cosas que se dicen. Entonces, sí. O sea, justo es algo que te dicen las familias. Tú no sabes qué te va a pasar. Y cuando te pasa, tú no sabes cómo reaccionar y es cuando empiezas a entender lo que está pasando. Y creo que eso es algo muy triste porque justo no hay que esperar hasta que nos pase para que nosotros podamos ser empáticos y poder entender el dolor de lo que están atravesando las demás personas. Claro. Sí. Hace rato comentabas, bueno, ahorita que estás comentando, ¿no? El tema de que una madre buscadora, pues de pronto ya desaparezca y todo esto. Y lo quiero juntar como que también nos hablabas sobre las instituciones que los acompañan, pero sí, este acompañamiento sí es todo el tiempo, de pronto hay algún fallo en la comunicación o cómo es este acompañamiento de las instituciones, o sea, hace rato nos mencionaste varias asociaciones que los acompañan, pero sí es el apoyo así, ¿lo sientes? Pues sí, o sea, las veces que yo he ido sí he visto un apoyo reflejado, pero sí también he visto casos por parte de PBI que de repente ves que están parados y no hacen nada, se sacan la foto nada más. Sí, o sea, creo que el apoyo donde más se ve es justo por parte de la Brigada Marabunta, de Zorros, de los bomberos. La vez que los bomberos siempre hacen una chamba enorme cada que van. Pero sí, o sea, hay quienes sí trabajan muy bien por parte de PBI, quienes sí hacen su chamba, pero hay también quienes no, pues no lo hacen. Retomando esta parte de apoyo y toda esta situación, al inicio platicabas como que tu mamá dijo, eso no era lo que habíamos acordado. Entonces, ¿cómo es que tu mamá sepa, que tu familia sepa que estás involucrada en este movimiento, que te apasiona, que quieres apoyar? ¿Cómo lo toma tu familia? Pues siempre me han apoyado en todo lo que quiero hacer, pero sí está también esa parte en la que se acercan a hablar conmigo como de, oye, espérate tantito, bájale tantito, porque justo te digo, o sea, la situación en la que los periodistas se encuentran en México es muy difícil y también muy fuerte, porque hay muchos periodistas que desaparecen, hay muchos periodistas que asesinan, justo por querer visibilizar ese tipo de temas o porque escarban más temas. Entonces... Donde no tienen que. Se supone que no tendrían que, pero pues tampoco tendría por qué pasar lo que les pasa, ¿no? Al final del día creo que pues es chamba. Pero sí han habido pláticas con mi familia de bájale tantito, relájate tantito.
no te aceleres tanto en esta parte porque pues sí, justo como mi familia no quieren que me pase lo mismo, ¿no? O sea, y sí ha habido momentos en los que yo decido como también pararle tantito y decir como yo creo que también es sano que le baje tantito, porque a pesar de que pues sí me apasiona estar en ese tipo de cosas sociales, también me empiezo a mover como en otros temas, ¿no? Ya sea lo cultural o cosas de conciertos, entonces sí. O sea, también como que yo procuro tener como que una balanza en sí poder mostrar lo que está pasando, en estar en ese tipo de luchas, visibilizar luchas sociales, pero también en pararme un ratito y decir, yo creo que es momento de esperarnos un poco, ¿no? Porque creo que sí está esa parte en que quiero ayudar a las familias buscadoras, pero también está la parte en que tengo que ser consciente que pues también tengo familia, ¿no? O sea, y que Claro. todavía ni siquiera acabo mi carrera, entonces todavía no estoy como que en un medio en el que pueda hacer ese tipo de cosas, entonces sí, o sea, está como esa parte en que sí se acercan a mí y también está en mí decir como voy a bajarle tanto a ese ritmo, ajá. Qué difícil. Oye, después de que hemos estado recorriendo un poco lo que has vivido, cómo lo has sentido, lo que te emociona y te apasiona, ¿cómo te sientes de hablarlo frente a un medio, frente a las cámaras que te va a ver gente? ¿Cómo se sienten? Bien, bien, porque siento que también el hablar de ese tipo de cosas hace que más gente también quiera como investigar acerca de y pueda aportar más, o sea, es como sensibilizar a la gente que ve para que puedan como investigar más de ese tipo de temas, ver cómo pueden apoyar a las familias, o tal vez no solo centrándonos como en el tema de las familias, como poder ayudar a otro tipo de causas, ¿no? Uh-huh. Sí. Entonces sí. Sí, tú eres feliz hablando, no te veo. Sí. Sofi, pues ha sido una conversación muy interesante, muy sensible, muy profunda. Y platícanos en dónde podemos encontrarte, dónde nos compartes esta información y todo este trabajo que realizas de fotografía. En Instagram, como Sofchirino, ahí se los sube como un poco del trabajo que hago en la parte del fotoperiodismo. Va que va. ¿Solo Insta? No hay... No, solo en Insta, sí. En Insta es donde ahí está todo lo que subo. Bien. Sí. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias, Sofi. Ha sido muy emocionante tenerte aquí en este primer formato. Nos has llevado por emociones de todas, incluso esperanzadoras, tristes, frustración. Ha sido muy interesante todo lo que nos has compartido y no sé, quisiera que dentro de todo esto que nos has platicado nos dejaras una reflexión que nos dejara pensando. Pues, bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación y por el espacio y así para pues seguir visibilizando la lucha de las familias buscadoras. Y pues yo creo que el ponernos en el lugar de las familias buscadoras es una de las cosas que puede hacer una diferencia en todo. El poder cuestionarnos qué es lo que sienten, qué es lo que pasan y poder ponernos en sus zapatos por 5 minutos sobre que tal vez nosotros a veces podemos estar muy mal por temas muy pequeños al lado de ese tipo de cosas. Entonces siento que el ponernos en los zapatos de las familias buscadoras y cuestionarnos sobre cómo pueden ellos sobrellevar ese tipo de temas es como algo pues que es muy fuerte, porque está esa parte en que yo siento que cuando tú piensas en tu familia las cosas te pueden hacer volver un poco más empático, porque ya no estás pensando tal vez en alguien extraño, sino es pensar en alguien que tú quieres mucho. Y si tú te preguntas como él, ¿qué pasaría si a mi familiar le pasara esto? ¿Sabes? Y muchas veces que yo me lo he preguntado, para mí es como, yo quisiera que me escucharan, pero si yo no los escucho, ¿quién lo haría si yo estuviera en ese lugar?